era John Paulos en Estados Unidos? Yo siempre fui la misma persona. Hay muchas cosas que me pasaron a lo largo de mi vida, el cáncer de mi hijo y lo que está ocurriendo ahora. Pero uno debe saber cómo responder y sé que crecí mucho en medio de todo. En Estados Unidos yo tenía una vida estable, muy fácil. Yo tenía buen trabajo, yo tenía dinero. Antes estaba casado, tenía 3 hijos. Yo trabajaba en los servicios financieros, me considero muy bendecido y también estoy todavía cerca de Dios. Cuando no trabajaba, en mi tiempo libre yo iba a pescar con mis hijos y pasaba tiempo con ellos. ¿Cómo cambió con el cáncer de pulmón? Yo pienso que es una prueba muy difícil en una vida y yo he notado hablando con otras parejas que pasaron por lo mismo, que es una situación difícil de superar. Entonces en 2019 con mi mujer nos separamos y desde ahí no volví a verla seguido. Tu esposa te acusó de golpearla, de quitarle dinero a su familia. ¿Son ciertas esas acusaciones? There's 2 sides to every story. Siempre hay 2 versiones en cada historia y algo que quiero que sepan es acerca de una cuenta Twitter. El nombre de la cuenta es Caso Valentina 24 y ahí verán todas las pruebas de lo que se hablará hoy. En relación con la pregunta, en esa página hay evidencias en contra de mi ex esposa. En una audiencia de mi divorcio donde yo no tenía abogado para representarme, le pregunté si yo le había pegado durante la relación y contestó que no. También hay un pantallazo donde ella me dice que hubiera sido hasta mejor que yo le pegara porque hubiera sido más fácil separarnos. Yo le contesto que no tiene sentido porque nunca le he pegado. Hay otras pruebas cuando estábamos juntos, ella diciendo que yo era buen marido, buen esposo y buen padre. Para terminar, acerca del dinero, en la misma audiencia del divorcio, sabiendo que ya habíamos hecho un acuerdo juntos sobre el monto que le debía pagar, ella bloqueó mi cuenta que tenía en Estados Unidos. Tenía otra cuenta en el extranjero. Y de ahí le iba a pagar. Pero cuando le pedí el número de cuenta en dónde consignar, nunca quiso colaborar en darme esa información. Para concluir, se ve que además de eso resultó tratando de conseguir una orden judicial de desacato contra mí, cobrándome 6 veces más del monto que habíamos acordado. ¿Usted recolectó dinero para su hijo y se gastó ese dinero? No, yo nunca he robado la plata y no tiene ningún sentido haberlo hecho. Yo tenía 2 cuentas bancarias. Tienen que tener en cuenta que mi hijo tuvo cáncer en 2017, o sea, 5 años atrás. Sabiendo que mi esposa tenía problemas psicológicos, hay publicaciones en la página Twitter que lo comprueban. Se puede ver las recetas médicas para sus tratamientos, pantallazos donde ella asume que tiene problemas mentales y dificultades al respecto. Porque además del cáncer de mi hijo, su personalidad cambió mucho. Yo creo que nunca quiso tratarme de manera justa y declaró lo que declaró para hacerme pasar por el mal. ¿Su hijo está enfermo todavía o ya se recuperó? No, él se curó de cáncer en 2017 y el problema es que desde la separación ella casi nunca me dejó hablar con mis hijos y tampoco quiso dejar ver a mis papás. O sea, los abuelos. Eso demuestra que ella hace todo lo que puede para intentar controlar la relación.
Yo no sé si hoy en día mi hijo está So bien. I don't know if he's healthy today. I No think he tengo is, but it's acceso a all más second información porque ella no deja.